entender el fenómeno de la causalidad. ¿Ya? Hoy voy a hablar de las generalidades, como llama la clase. Voy a explicar algunas cosas superficiales de los diseños y en las clases siguientes me voy a centrar en cada uno de ellos y explicar las particularidades de cada uno de ellos. Hoy me voy a centrar especialmente, voy a hablar de las generalidades y me voy a centrar especialmente en la última parte, que es lo que tiene que ver con la calidad de que deben de cumplir esos diseños para poder medir adecuadamente la causalidad. ¿Listo? Bueno. Los estudios epidemiológicos se clasifican en tres grandes grupos, como lo vemos acá. ¿Ya? No quiere decir que uno sea más importante que el otro. Todos tienen un objetivo, ¿ya? Y todos son importantes de acuerdo a lo que yo quiera hacer. El primer grupo, que se llaman los estudios descriptivos, ¿ya? Como su nombre lo indica, describen acontecimientos, describen cosas, describen situaciones de lo que está pasando. Estos estudios descriptivos se dividen en dos grandes grupos. En los estudios longitudinales y en los estudios transversales. Esto lo voy a explicar en una clase aparte, que es la de la próxima semana. ¿Listo? El siguiente grupo se conoce con el nombre de estudios analíticos. ¿Ya? Estos estudios, como su nombre lo indica, establecen asociaciones causales. ¿Ya? Ese es el objetivo. El primero describe, el segundo establece asociaciones causales, o sea, son los que más se utilizan para determinar causalidad. ¿Ya? Por eso se llaman analíticos, porque me permiten establecer asociación a través del análisis. Estos se dividen en varios grupos. Son como 5, pero yo voy a hablarles de los 2 que más se utilizan, de los cuales son los que ustedes más van a escuchar. Los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. Esto los vamos a discutir en clases por separado posteriormente. Y el tercer grupo, que son los que están de moda ahora, son los que se llaman estudios experimentales. El objetivo de este grupo de estudios es determinar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de una intervención. Desde el punto de vista de epidemiología clínica, estos son los más utilizados. De estos son los que ustedes van a escuchar durante toda su vida profesional. Estos se dividen en dos grupos, los que se llaman ensayos clínicos controlados, ¿ya? Y los otros que se llaman estudios de campo, que son los que se están utilizando ahora para evaluar la famosa vacuna de COVID. ¿Ya? Esto los voy a ver en una sola clase, porque son, digamos, los de más énfasis en epidemiología clínica y son los que ustedes van a utilizar en su vida profesional. Por ejemplo, cuando usted le formula a un paciente determinado medicamento, usted tiene que saber cuál es la eficiencia, la eficacia y la efectividad de ese medicamento para tratar o controlar esa enfermedad. ¿Ya? Y eso se hace a través de los ensayos clínicos controlados, que eso es lo que quiere decir ECC, ensayo clínico controlado. Y de las vacunas, pues hablaremos más en profundidad. Entonces, digamos que estos son los tres grandes grupos, ¿ya? De estudios epidemiológicos. Algunos autores han cambiado esta nomenclatura y a mí no me gusta mucho. Yo siempre manejo esta, porque hablan de los observacionales y los de seguimiento, ¿ya? Entre los observacionales meten los descriptivos y entre los de seguimiento hay parte de los descriptivos y estos otros dos. Pero como cada uno tiene un objetivo o un fin específico, por eso a mí me gusta dividirlos en los tres grupos, porque eso nos permite entendernos un poquito más. Voy a entrar a hablar de cada uno de ellos de forma genérica, algunos aspectos importantes. Pero recuérdense que luego en las siguientes clases vamos a desarrollarlos en profundidad cada uno de ellos. Voy a empezar a hablar de los estudios descriptivos. ¿Ya? Se llaman así porque
como lo dice el nombre, describen situaciones o acontecimientos. ¿Ya? Cuando hablamos de situaciones, podemos hablar de una enfermedad o de algo que esté ocurriendo en una población. Pero esa descripción debe de cumplir con 3 parámetros básicos fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 parásitos? Los 3 aspectos fundamentales. Estas 3 cosas que tenemos aquí: tiempo, lugar y persona. O sea que cuando yo describa ese acontecimiento, esa situación, debo de tener en cuenta que la descripción debe de incluir estos 3 parámetros. En otras palabras, la descripción debe de responder a 3 preguntas básicas. Esas preguntas son: ¿quién presenta el evento? ¿Dónde? Que hace referencia al lugar. ¿Y cuándo? Que hace referencia a tiempo. Entonces, cuando yo voy a describir algo, tengo que tener en cuenta que debo de responder esas 3 preguntas. ¿Quiénes son los que presentan la situación o acontecimiento? O sea, ¿qué personas? De ahí hablamos de todas las variables de persona, eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿En dónde se da ese evento? ¿Y cuándo se da ese evento? ¿Ya? El cuándo es importante tener en cuenta que el cuándo hace referencia a 2 cosas fundamentales, y es tener en cuenta las condiciones cronológicas, ¿ya? De horas, días, meses, años, pero también las condiciones de tiempo estacional, ¿ya? Que está relacionado con las estaciones climáticas, porque hay enfermedades que tienen cierto comportamiento de acuerdo a la condición climática en que se esté dando. Los estudios descriptivos no comprueban explicaciones, o sea, solamente cuentan qué es lo que está pasando y cómo se da, pero teniendo en cuenta que eso debe responder a las 3 preguntas que dijimos, que obedece a estos 3 parámetros. Y si yo hago adecuadamente esa descripción, puedo llegar hasta generar una hipótesis, mas no puedo comprobar la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis no es un juicio de valor, es un enunciado, ¿ya?, que sale a partir de la descripción. Por ejemplo, usted escribe un evento con base en las 3 parámetros fundamentales, ¿ya? Y en esa descripción usted lanza una idea o una hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis es: fumar es responsable de que las personas se le manchen los dientes. ¿Por qué? Porque usted observó en la descripción que hizo del evento de los fumadores que muchos de ellos tenían los dientes manchados. Pero usted no puede decir, no Profe, puede qué pena, comprobar eso. una pregunta. Dígame. Pero yo al decir, por ejemplo, los fumadores fumar mancha los dientes, no estoy como haciendo una afirmación en vez de una hipótesis. O bueno, No, no sé la no. diferencia realmente. A ver, yo no estoy corroborando eso. Estoy diciendo que, de acuerdo a la descripción, usted plantea que fumar puede ser la causa de mancha en los dientes. Pero usted en la descripción no puede decir eso es cierto o eso es falso. ¿Ya? ¿Quién me lo permite decir? Entonces pasamos al segundo grupo de estudios. Se acuerde que son los que me miden causalidad, los analíticos. ¿Ya? Ahí, a través de una serie de pruebas estadísticas, yo puedo determinar, ¿ya?, si esa hipótesis que usted plantea, que fumar o genera mancha en los dientes, es real, o es cierta o no es cierta. ¿Ya? Aquí solamente usted puede llegar hasta decir eso, pero eso no es contundente. ¿Por qué? Porque la descripción no te permite llegar hasta decir, sí, mira, el que fuma tiene el diente manchado. ¿Por qué? Porque la mancha en los dientes no solamente se da por fumar. Hay otras posibles causas que lleven a que las personas se les manchen los dientes. ¿Ya? Uno ve que hay personas que nunca han fumado y tienen el diente manchado. Eso es como decir, fumar da cáncer de pulmón. Hay personas que usted ve que nunca fuman y les da cáncer de pulmón. Y ve personas que han fumado toda la vida, casi que nacieron con un cigarrillo en la boca y nunca les da cáncer de pulmón.
pero en la descripción yo observo que la mayor cantidad de personas desarrollan eso. Entonces, esa es su hipótesis. Usted tiene que comprobar si eso es verdad o no es verdad. ¿Ya? Por eso aparece el segundo grupo, que son los analíticos. Aquí yo solamente describo y cuento, pero para que esa hipótesis tenga fundamento, para poder ser evaluada, tengo que tener en cuenta que esa descripción debe de cumplir con estos tres parámetros. Persona, lugar y tiempo. O sea, responde las tres preguntas básicas. ¿Quién, dónde y cuándo? ¿Listo? Eso lo voy a explicar en las siguientes clases, que cuando vea cada uno de los diseños por separado. Por ahora, acuérdense que estoy hablando de las generalidades. ¿Listo? Para hacer un estudio descriptivo, debo tener en cuenta una serie de condiciones. Que así sean sencillos, muchas personas las desconocen y el estudio no les queda bien o les queda mal. Y esto es muy importante que ustedes le pongan cuidado porque acuérdense que ustedes, todos, que eso es un requisito de la Universidad Santiago de Cali, para cualquier persona, independientemente de la carrera que esté estudiando, se gradúe, tiene que hacer un trabajo de grado, ¿ya? En salud es muy frecuente y la mayoría de estudios que se hacen son estudios de tipo descriptivo. Y muchas veces, especialmente los estudiantes de medicina, o sea, ustedes, todo lo dejan para última hora, ¿ya? Porque entonces están en el quinto año, que tienen turnos, y luego se van para el internado y que tampoco tienen tiempo, y cuando terminan el internado quieren graduarse ya, y no han hecho el trabajo, y quieren hacer un trabajo en 15 días. Y por muy sencillo que sea el estudio descriptivo, no se hace en 15 días. Y por mucha experiencia que tenga uno como investigador, yo no conozco el primer estudio que se haga en 15 días o 20 días. Y máxime si no tenemos en cuenta estas cuatro condiciones. ¿Cuál es la primera? La primera condición es que usted tenga claro lo que quiere describir. ¿Cuál es el objetivo de la descripción? Y aquí es fundamental, especialmente para ustedes, que tienen que hacer su trabajo de grado y que algunos tienen ahora, afortunadamente, en el pensum se incluyó los seminarios de investigación y trabajo de grado 1 y 2 que los deben de matricular. ¿De dónde sale ese objetivo? ¿De dónde puede usted llegar a un tema de investigación? A través de la utilización de la herramienta fundamental de la epidemiología, que es la observación. La mayoría de ustedes hacen trabajos que tienen que ver con el área clínica, ¿ya? Y cuando ustedes vayan a sus prácticas clínicas, un parámetro importante o que ustedes deben de utilizar para poder identificar en qué quieren hacer ustedes su trabajo de grado es observar lo que pasa en su práctica, los pacientes que usted ve, las cosas que usted le llama la atención, ¿ya? Para que luego plantee un objetivo, qué es lo que usted quiere describir. Y una vez usted tenga claro qué es lo que quiere describir, el segundo aspecto importante es dónde puedo encontrar la información que me permita describir ese fenómeno. O sea, identificar si hay una fuente de información, ¿ya? Y para evaluar esa fuente de información, tienen que tener en cuenta que esa fuente es de datos relacionados con estos tres parámetros. ¿Ya? Porque estos tres parámetros son los que me permiten a mí hacer la descripción del evento. Ustedes normalmente hacen su estudio, y cuando hablo de ustedes no me refiero a este grupo, sino a la experiencia que yo tengo con los estudiantes de medicina, que he asesorado muchos trabajos y he evaluado muchos trabajos, que siempre se fundamentan en la historia clínica. ¿Ya? La historia clínica es la peor fuente de información. Puede que sirva, y yo no estoy diciendo que no, para otros fines, como por ejemplo evolución del paciente, seguimiento de la persona, mirar si mejoró o no. Pero para efectos de investigación, la historia clínica tiene demasiadas falencias. Y más adelante se las voy a identificar algunas y les voy a decir por qué es importante que tengan en cuenta eso. Y la moraleja es, o el mensaje que yo les dejo, cuando vayan a hacer su trabajo, no se guíen única y exclusivamente por la historia clínica. Porque si se guían por la historia clínica, la posibilidad de que el trabajo les quede bueno
o que sea un trabajo de calidad, es bastante probable de que no cumpla con ese parámetro. ¿Por qué? Porque el otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es la calidad de los datos que tiene esa fuente de información. ¿Ya? Entonces, no es tanto si tengo o no tengo fuente. Puede que tengamos la fuente de información y usted la identifica. Tenemos la historia clínica. Listo, perfecto. Pero miremos la calidad de los datos de la historia clínica. ¿Por qué la historia clínica no es una buena fuente de información? Ustedes saben que la historia clínica la manejan diferentes personas. ¿Ya? No siempre es el mismo médico, no siempre es la misma enfermera, no siempre es el mismo auxiliar. Cada uno dependiendo del turno, o sea, hay diferentes personas y cada uno tiene diferente forma de registrar en ese instrumento. ¿Ya? Algunos son mucho más osados y utilizan esa técnica inadecuada del control C, control B. Como la mayoría de las historias clínicas ahora son sistematizadas, antes era copy-paste, ahora es control B, control C, control B. Y usted va a leer la historia clínica y no observa ningún cambio en las notas, porque lo que hacen, lo único que cambia es la fecha y la hora. ¿Ya? Eso me indica que no hay buena calidad. Y si no hay buena calidad, entonces viene el cuarto punto que es complicado. Cuando yo vaya a analizar los datos, el resultado que yo obtenga de ese análisis debe dar respuesta al objetivo que yo planteo. Si yo no cumplo el objetivo, no hice el estudio. Por eso este cuarto punto es tan importante. El análisis de los datos debe ser acorde al objetivo. O sea, usted tiene que responder el objetivo que se plantea. ¿Ya? En otras palabras, si usted plantea irse para Cartagena, usted hace todo lo posible, busca la información, cómo llegó a Cartagena, pero terminó en Pasto. ¿Cumplió su objetivo? Viajé, profe, pero su objetivo era irse a broncear en la laguna de La Cocha o en las playas de Cartagena. ¿Ya? Y en la laguna de La Cocha difícilmente se va a broncear. ¿Ya? Entonces, cuando yo no cumplo el objetivo de lo que quiero, no hice el estudio. Y esto es muy fácil caer en eso. Muy fácil. Cuando la persona que hace la investigación o el asesor que lo está guiando no tiene ni idea de investigación. ¿Listo? Esto se los voy a explicar más adelante en la próxima semana para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues sí, de la historia clínica, vamos a dar información como tal. A ver, la historia clínica es buena para que usted identifique los casos, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a trabajar sobre X enfermedad y bien que mal, la historia clínica tiene un diagnóstico, ¿no es cierto? Que se ha hecho por varias vías o por signos y síntomas o por exámenes de laboratorio, ¿ya? Entonces usted tiene los casos o tiene pero la información que está allí no es la adecuada. ¿Cómo hacemos? Eso es lo que les voy a explicar la otra semana cuando hablemos de estudios descriptivos. ¿Cómo podemos llegar a mejorar para que usted cumpla su objetivo? Entonces, téngala pendiente allí, que la otra semana se la respondo con la información que les suba para la clase de la otra semana. ¿Listo? Pero de otra manera. O sea, lo que les quiero decir es que no solamente se fundamenten en la historia. La historia les puede identificar los casos, ¿ya? De la enfermedad que usted quiera escribir. Pero complementen la información con otro tipo de cosas que yo les voy a explicar la otra semana. Bueno. El segundo grupo de estudios son los estudios analíticos. ¿Qué hacen los estudios analíticos? Determinar asociaciones. Y esto está relacionado con lo que vimos la semana pasada, de los modelos causales o de los modelos para medir el riesgo. El modelo causa-efecto, entonces estamos hablando de un estudio de cortes, que es de seguimiento, o el modelo efecto-causas, y estamos hablando de los estudios de casos y controles. De algo de esto ya lo vimos, ¿ya? Pero cuando yo determino esa asociación, ¿qué es lo que estoy haciendo? O comprobando, o sea, lo que usted planteó en su enunciado es verdad, o usted lo está rechazando. Ojo, no está diciendo que sea mentira,
que es diferente. ¿Por qué lo puede rechazar usted? ¿Ya? Por el incumplimiento de estas condiciones que hizo que la hipótesis que usted generara no fuera la apropiada. Entonces miren que si esto se falla acá, la hipótesis que yo planteé no es la adecuada y cuando yo la vaya a evaluar probablemente la rechace. Pero ¿por qué si yo vi que eso era muy consistente que se diera esa situación? Porque no hubo fallas en la parte de descripción del evento. ¿Ya? Cuando yo determino una asociación causal, acuérdese que determinar las asociaciones causales me llevan a medir riesgos, bien sea riesgo relativo o bien sea desigualdad relativa, que se comportan como factores de riesgo. Los factores de riesgo intervienen, ¿ya? Y esa es la importancia de medir el riesgo, poder intervenir esos factores. Eso me indica que si yo voy a hacer un estudio analítico, cualquiera de estos dos, que el resultado me va a permitir a mí aplicarlo o extrapolarlo hacia la población y poder cumplir con eso, debo de tener en cuenta este aspecto que está aquí. No solamente estos estudios analíticos, todos los estudios se fundamentan en el método científico, pero en estos y en los descriptivos, en los experimentales, es de riguroso cumplimiento. ¿Qué es el método científico? Método, en todo lo que implique la palabra método, significa pasos. Un método son una serie de pasos que yo debo de realizar, que yo debo de desarrollar para cumplir un objetivo. Entonces, el método científico tiene unos pasos y esos pasos son, no están escritos, los voy a explicar, para lo cual quiero ver todas las cámaras prendidas. Los pasos del método científico, vuelvo y repito, que son de obligatorio cumplimiento en cualquiera de los tres grupos, o descriptivos, o analíticos, o experimentales, son de más riguroso cumplimiento en los estudios analíticos y en los experimentales, porque los resultados que yo obtenga de allí los voy a aplicar en la población. Ejemplo, lo que se está haciendo ahora con la evaluación de las vacunas, que ya le dieron vía libre y las están aplicando a diestra y siniestra, ¿ya? Yo tengo que mirar si esos estudios experimentales cumplieron rigurosamente el método científico. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso es definir la población de referencia, o sea, en quién voy a hacer yo el estudio. Y centrarme en esa población de referencia. Cuando yo hablo de población en referencia, debo de tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, lugar. Me explico. Si yo voy a hacer un estudio de las causas de X enfermedad en Cali, porque usted observó que hay muchos casos de esa enfermedad en la clínica, en el hospital donde usted está rotando, ¿ya? Y usted quiere saber cuáles son las causas o los factores o el por qué se da esa enfermedad en Cali, ya usted está definiendo su población de referencia. ¿Quién es la población de referencia? La población de Cali. O sea, su estudio lo va a hacer en Cali. ¿Ya? Eso indica que los sujetos de estudio que usted analice deben de ser de Cali, deben de vivir en Cali. ¿Ya? No deben de provenir de otras ciudades, porque usted quiere determinar qué es lo que pasa o cuál es el comportamiento de ese evento en Cali. Eso hace parte de la población de referencia. El otro aspecto o el otro paso del método científico es determinar un tamaño de muestra.
O sea, ¿cuánta es la población que usted puede estudiar para establecer su asociación? Profe, una pregunta. Eso del Dígame. tamaño de la muestra, ¿no se usa una fórmula para calcular la capacidad de investigación? Por eso hay que utilizar, dependiendo del tipo de estudio, si es un descriptivo, si es un analítico, y si dentro del analítico es un estudio de cohortes o es un estudio de casos y controles, se utilizan diferentes fórmulas, ¿ya? Esas fórmulas son las que te determinan la cantidad de sujetos a estudiar. Me explico, yo no puedo estudiar los 2.500.000 habitantes de Cali, porque no terminaría nunca, ¿ya? Pero tengo que precisar de esos 2 millones, cuántos son los que yo puedo estudiar, para que de acuerdo al resultado que tenga, yo pueda extrapolar o aplicar ese resultado en la población de Cali. Para eso se requieren unos parámetros. Eso yo no lo puedo hacer a ojo. Ya hay unos procedimientos estadísticos y hay unos paquetes estadísticos y unos programas, unos software que te permiten calcular el tamaño de muestra, pero tienes que darle los parámetros a ese software. ¿Y de dónde salen esos parámetros? De la revisión de literatura. Entonces, para hacer investigación hay que leer. Yo no me los puedo inventar, yo tengo que saber qué han hecho otros, qué han encontrado otros investigadores, cuáles son, por ejemplo, los parámetros o de prevalencia, que ustedes ya saben qué es eso porque lo repasamos, o cuáles son los de incidencia, ¿ya? Y esos son los parámetros que vamos a tener en cuenta para poder darle esos datos al programa, y él me dice, dependiendo del diseño, cuántos individuos se requieren. Eso lo voy a explicar en detalle cuando entre a cada uno de los diseños epidemiológicos. Pero la idea de esto es que yo no puedo trabajar o hacer una investigación con una cantidad de sujetos que a mí se me ocurrió o que yo crea que esos son los adecuados. Tengo que hacer procedimientos estadísticos para determinar un tamaño de muestra, o sea, cuánto es la cantidad de sujetos que yo debo de estudiar para que los resultados que yo tenga los pueda aplicar en toda la población. Y vuelvo y repito, hay parámetros diferentes de acuerdo al tipo de estudio. Si es descriptivo, es un parámetro, si es analítico, son otros parámetros, y si son experimentales, son otros parámetros. ¿Por qué? Porque las poblaciones son diferentes. Ahora no me meto a explicarles bien eso porque no me entenderían ciertas cosas. Lo único que quiero que entiendan o que les quede claro es que debo de tener en cuenta que si yo voy a hacer un estudio, tengo que determinar cuántos son los sujetos que yo pueda o que yo necesito estudiar para poder obtener un resultado adecuado. Eso es solamente la cantidad. ¿Listo? El tercer parámetro o el tercer paso del método científico tiene que ver con los criterios de selección de la muestra. O sea, ¿cómo voy a hacer yo para seleccionar esa muestra de la población de referencia? ¿Puedes repetir, por favor, Ya profe, voy. que he escuchado criterios de... Selección de la muestra. Me explico. Cali tiene 2.500.000 habitantes en promedio, ¿ya? Esa es la población de referencia, los habitantes de Cali. Pero para hacer usted el estudio que requiere, determina un tamaño de muestra, y el tamaño de muestra le dice que usted debe estudiar 2.500 personas. Ese es el segundo paso. Al aplicar el método estadístico o el método de selección de determinación del tamaño de muestra, le dice que usted debe estudiar 2.500 personas. ¿En qué consiste el tercer paso? ¿Cómo voy a hacer para seleccionar esas 2.500 de los 2.500.000 habitantes para que esa muestra me represente a toda esa población? Entonces, para eso se han definido o se han diseñado una cosa que llaman las técnicas de muestreo, que se utilizan de acuerdo al tipo de estudio. O sea, si es descriptivo, puedo utilizar una, si es analítico, puedo utilizar otra, o si es experimental, puedo utilizar otro tipo de técnica de muestreo. Esas son herramientas que me da a mí la estadística.
Las principales técnicas de muestreo o los elementos de muestreo son muestreo aleatorio simple, o muestreo por conglomerados, o muestreo estratificado. Y el que menos se recomienda, pero que la literatura lo dice, y que solamente es válido para los estudios descriptivos, es el muestreo por conveniencia. ¿Ya? ¿En qué consiste ese muestreo? Que el investigador toma la muestra de acuerdo a lo que le convenga. Eso se da especialmente, el muestreo por conveniencia se utiliza especialmente cuando la frecuencia de ocurrencia del evento es muy baja. Entonces yo cojo los casos que encuentre, sin aplicar una técnica de Qué pena, muestreo. profe. ¿Cuándo se utiliza? Especialmente cuando las enfermedades son de baja prevalencia o poco frecuentes. Por ejemplo, si yo fuera a hacer hoy día un estudio sobre el COVID, donde en Cali se han presentado como alrededor de 150.000 casos, usted no puede tomar los 150.000. Entonces, hace un tamaño, calcula un tamaño de muestra de acuerdo a los parámetros y digamos que al calcular ese tamaño de muestra le dice que usted tiene que estudiar 200 casos. Como tengo 150.000 para sacar 200, ahí es recomendable aplicar una técnica de muestreo que pueda ser o aleatorio simple o o estratificado o por conglomerado. No se debería utilizar la muestreo por conveniencia. Pero si yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, en ébola, y digamos que aquí en Cali se han presentado casos de ébola, pero muy pocos, ¿ya? Ahí usted utilizaría una técnica de muestreo por conveniencia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tomar los casos, los pocos casos que se diagnosticaron para poder que hagan su estudio, ¿ya? Eso todo depende de la herramienta de estadística que se utilice y depende de qué tan frecuente es el evento. Y el último paso del método científico, el cuarto, ya hemos hablado de tres. Primero, población de referencia. Segundo, tamaño de muestra. Tercero, selección de la muestra. Y el cuarto, que es supremamente importante, hace referencia a los criterios éticos que se deben de tener en cuenta para hacer la investigación, o los principios éticos, que muchas personas no lo tienen en cuenta. Los principios éticos o los criterios éticos están normados y están reglados a través de normatividad. Normatividad que es de carácter internacional y de carácter nacional. Dentro de los criterios éticos internacionales tenemos básicamente tres, que son el Código de Nuremberg, los principios de Helsinki, con H, Helsinki, y los postulados de la OMS-OPS. Esos digamos que son las normas internacionales que se deben de tener en cuenta. Pero a nivel de Colombia existe una reglamentación. Esa reglamentación se fundamenta en los principios que les acabo de decir, los internacionales. La normatividad en Colombia está determinada por la resolución 008430. Resolución 008430 de
1900, expedida por el Ministerio de Salud. Recomendación, entren a internet y búsquenla y revísenla. Y deben de escribir todo eso. Resolución 008430 de 1993, Ministerio de Salud. Si no le coloca al Ministerio de Salud, le van a salir 800.000 resoluciones con el mismo número. Deben de leerla porque ahí dicen las normas técnicas, científicas y administrativas que se deben de tener en cuenta para hacer investigación en seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, incluimos plantas, animales y el ser humano. Ese decreto, esa resolución aplica para todo ese tipo de áreas, ¿ya? Y habla de varias cosas, del consentimiento informado, del asentimiento, del riesgo que tiene esa investigación, y eso es de obligatorio cumplimiento. Así sea un estudio descriptivo que solamente se fundamenta en revisión de archivos o de bases de datos. Eso es importante que lo tengan, es importante que se lo lean, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, especialmente cuando vayan a hacer su trabajo de grado. Porque todos los trabajos de grado de la universidad deben de pasar por una cosa que llama un comité de ética de la facultad, y allá te van a mirar o les van a mirar todo lo relacionado con el cumplimiento de esos parámetros y esas normas. Vuelvo y repito, esos 4 pasos que conforman el método científico se aplican para todos los tipos de estudio: descriptivo, analítico y experimental, pero son de mayor rigurosidad en los estudios analíticos y en los estudios experimentales. No porque en esta diapositiva lo coloqué allí sea solamente para los analíticos. Vuelvo y repito, aplica para cualquiera de los 3 grupos, pero en esos 2 últimos, en los analíticos y en los experimentales, son de mayor énfasis en la aplicación o cumplimiento de esos parámetros. ¿Ya? Población de referencia, tamaño de muestra, criterios de selección y cumplimiento de los principios o consideraciones éticas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Continuemos entonces con el siguiente grupo, que son los estudios experimentales. Los estudios experimentales, como su nombre lo indica, se fundamentan en la experimentación. Lo dijimos ahora rato, el objetivo es determinar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de una intervención. Esa intervención puede ser de 2 tipos. O una intervención terapéutica, y cuando hablamos de una intervención terapéutica estamos hablando de tratamientos. Tratamientos que pueden ser o farmacológicos o procedimientos quirúrgicos que se hacen para tratar algo. Entonces, se evalúan diferentes técnicas quirúrgicas. ¿Ya? Donde más se usa, y ustedes lo van a escuchar todos los santos días cuando estén en su parte clínica y cuando estén en su internado o cuando sean profesionales que van a ser objeto de acoso, porque eso se llama acoso, de unos personajes que andan en los hospitales y en los consultorios con una maletica que llaman los visitadores médicos. ¿Ya?
que van a decirle usted que vea, que doctor, que el laboratorio, que sacó este nuevo medicamento, para tratar tal vaina, y a convencerlo a usted para que lo formule. Se supone que eso ha sido evaluado a través de un estudio terapéutico, de un ensayo clínico, de un estudio experimental llamado ensayo clínico controlado, ¿verdad? Y también la otra intervención son las acciones preventivas o intervenciones preventivas. Donde más se utiliza es para evaluar las famosas vacunas, que son la herramienta que se tiene mayormente para prevenir la enfermedad, ¿verdad? Y entonces estaríamos hablando de un estudio de campo. Entonces, los ensayos clínicos controlados se utilizan para evaluar tratamientos o procedimientos de tratamiento. Los estudios de campo se utilizan para evaluar medidas preventivas, o sea, especialmente vacunas. Eso hace que la población objeto de los estudios experimentales sea diferente. En los ensayos clínicos controlados se trabaja con enfermos porque yo quiero evaluar si ese tratamiento lo cura o le trata la enfermedad. Y en los estudios de campo, como estoy evaluando una medida preventiva, entonces voy a trabajar con personas sanas, con población sana. Tienen dos características fundamentales, que son estas dos que hay acá. Estos estudios experimentales se parecen mucho a los estudios de cohorte, o sea, al modelo causa-efecto, que fue lo que vimos la semana pasada, donde repasamos ese concepto y revisamos un taller. Si ustedes se acuerdan, en el manejo de la tablita para medir el riesgo, hacíamos comparación de dos grupos, y eso lo decía el documento, el grupo de expuestos sobre el grupo de no expuestos, ¿ya? Entonces, en los estudios analíticos, siempre comparamos dos grupos. Y si estoy hablando del modelo efecto-causas, pues también comparamos dos grupos, los casos y los controles. Los experimentales tienen una gran diferencia, que yo puedo hacer comparación entre dos o más grupos. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque estos estudios lo que me están buscando es la mejor dosis respuesta. Entonces, por eso debo de comparar, no mínimos con dos grupos, pero lo ideal es que yo pueda compararme con varios grupos para saber en qué grupo obtengo la mejor respuesta, dependiendo de lo que yo esté evaluando, bien sea para tratar o bien sea para prevenir la enfermedad. Entonces, miren lo que está pasando con las vacunas para que me entiendan eso. En los estudios que han hecho, ustedes han oído que hay vacunas que necesitan 2 dosis para lograr el efecto, o sea, la protección, el generar anticuerpos para yo protegerme cuando me enfrente al virus, pero también hay vacunas que solamente necesitan una sola dosis. Eso ha sido producto de los diferentes grupos que se han utilizado y han encontrado con cuál tengo la mejor dosis respuesta para eso. Eso obedece entonces al segundo concepto, que es manipulación y aleatorización. ¿Qué quiere decir manipulación? Que el investigador puede manipular la exposición. ¿En qué consiste eso de manipular? Definir a qué grupo le doy qué cantidad, a qué grupo qué cantidad, a qué grupo qué cantidad, para saber con cuál de esas cantidades obtengo la mejor respuesta. Eso se llama manipulación. ¿Y qué es aleatorización? Que todos los individuos que puedan participar en la investigación tienen la misma probabilidad de quedar en cualquiera de los grupos, o en el grupo 1, o en el 2, o en el 3, o en el 4, dependiendo de la cantidad. ¿Ya? Por eso se llaman experimentos o experimentales,
porque el investigador puede manipular la exposición y haciendo uso de la aleatorización, todos los participantes tienen la misma probabilidad de quedar en cualquiera de los dos grupos. Cosa que no se puede hacer en los estudios analíticos. En los analíticos yo no puedo manejar esto. El sujeto de estudio es el que define si se expone o no y en qué grupo quedaría, si en el expuesto o en los no expuestos. Las principales usos o aplicaciones de estos estudios, pues ya se los expliqué, es o evaluar tratamientos o evaluar medidas preventivas, pero también tienen otros usos. Por ejemplo, evaluar programas de salud. Un aspecto importante en esa parte de evaluación de programas de salud, ya, se ha venido dando en las últimas décadas y se han cambiado ciertas cosas. Por ejemplo, uno de los programas banderas en el mundo entero, ¿ya? Y Colombia no es la excepción para eso, es la toma de citología para la detección temprana de cáncer o lesiones cancerosas del cervix, porque el cáncer de cervix en la mujer es la segunda causa de muerte después del cáncer de mama, ¿verdad? Y es muy frecuente. Entonces tenemos un programa de salud que si se llevara bien, se pueden identificar tempranamente si las mujeres tienen o no lesiones precancerosas o premalignas e instaurarle un tratamiento temprano. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con ese programa? Voy a hablar de Colombia, que es lo que conozco y que es lo que sé. Más del 50%, más del 50% de las citologías que se toman en Colombia salen como resultado muestra insuficiente. O sea que lo que se tomó no sirvió y se está perdiendo una oportunidad de diagnóstico. ¿Ya? Normalmente esa persona que le sale la muestra insuficiente no vuelve para que le repitan la toma. ¿Por qué? Porque ya tiene desconfianza con la persona que le tomó la muestra. Y para la mujer es incómodo subirse en una mesa ginecológica, abrirse como un ventilador, como un abanico, para que le tomen la muestra. ¿Ya? Entonces, ahí hay que evaluar qué es lo que está pasando, porque tenemos más del 50% de muestras de toma de muestras como resultado que es insuficiente. Estamos perdiendo oportunidad de diagnóstico y al perder oportunidad de diagnóstico estamos perdiendo posibilidad de hacer un tratamiento temprano y oportuno de esas personas y disminuir los índices de mortalidad. Entonces, ahí hay que tomar medidas administrativas, mirar qué es lo que está pasando, si es que la persona que toma la muestra no tiene la capacitación adecuada, o como muchas veces en los servicios de salud, nosotros asignamos a las personas a los servicios como castigo. Entonces, usted le toca tomar citología y a la persona no le gusta eso, entonces lo hace de mala manera, no toma bien la muestra y eso hay que tomar una decisión administrativa en ese programa. ¿Para qué? Para lograr el objetivo. Y así sucede con muchos otros programas. ¿Ya? Y también sirve para tomar decisiones administrativas en salud. Por ejemplo, ustedes han visto que cada rato, y voy a hablar también de Colombia, porque es donde más conozco esto, pero también sucede en otros países. En Colombia existe una institución que se llama el INVIMA. El INVIMA es el encargado de velar por la calidad de los medicamentos y los alimentos que se expenden o se distribuyen en nuestro territorio, ¿ya? Y el INVIMA le debe de dar una certificación, ¿ya? O un registro, y usted va a ver que todos los medicamentos o los alimentos dice registro INVIMA tal cosa, ¿ya? Y me preocupa lo que está pasando con la vacuna del COVID porque no se han cubierto adecuadamente todos los procesos de evaluación de esta vacuna.
Y si ustedes se dieron cuenta, muchas farmacéuticas le hicieron firmar una cláusula de confidencialidad a los gobiernos y que ellos no se hacían cargo de los efectos adversos que pudiera generar la vacuna. Mas, sin embargo, el INVIMA les dio el registro sanitario para poderse aplicar. ¿Ya? Cada rato el INVIMA retira del mercado ciertos medicamentos porque con el tiempo se dan cuenta que son más los efectos adversos o dañinos que genera ese medicamento que los beneficios para los cuales se le dio la licencia o el registro. Y entonces, esos son decisiones administrativas, porque no se hace un adecuado seguimiento o valoración a través de la aplicación de un experimento que cumpla las diferentes fases para poder darle una licencia definitiva y por eso terminan sacándolos del mercado. Esas son decisiones administrativas. Cuando llegue a estudios experimentales, les voy a explicar las diferentes fases que se deben de cumplir y me van a entender un poquito la duda o la inquietud que tengo yo frente a la vacuna y a ustedes les van a salir muchas dudas más. Preguntas hasta aquí, que veo algunos compañeros demasiadamente risueños en la clase. ¿Todo claro? ¿O no? Bueno, esperemos que sí. Para terminar, no me faltan sino 2 diapositivas. Todo diseño epidemiológico, independientemente si es descriptivo o es analítico o es experimental, debe cumplir con unos criterios de calidad. Y definitivamente esos criterios de calidad muchas veces se evalúan es al final, cuando el estudio se terminó. Y uno se da cuenta que el estudio no sirvió, o sea que se perdió el tiempo. La idea es que uno debe tener en cuenta antes de esos criterios de calidad para que cuando haga su estudio y se lo evalúe, realmente cumpla con ellos, con esos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Básicamente son 2. La validez y la precisión. Todo diseño debe de cumplir con esos 2 parámetros. Aquí está descrito qué es eso. Si se acuerdan, cuando hablé de los estudios descriptivos, la primera condición es plantear el objetivo de lo que yo quiero. Porque el análisis final de ese estudio es cumplir ese objetivo. Y eso aplica para el analítico y aplica para el experimental. ¿Ya? Y les coloqué un ejemplo que algunos se rieron. Usted planteó irse para Cartagena y terminó en Pasto. De viaje. Sí, paseó, pero no cumplió su objetivo. Y eso es validez, capacidad del estudio para medir el objetivo propuesto. Usted quería ir a Cartagena y terminó en Pasto, viajó, pero no cumplió su objetivo. O sea, su estudio está lleno, tiene afectada la validez. Eso se llama baja validez, que técnicamente recibe el nombre de error sistemático. ¿Ya? ¿Por qué se llama error sistemático? Ya te doy la palabra. Gracias. Porque lo hacemos permanentemente, como lo hace el Chavo del 8, sin querer, queriendo. O sea, es una cosa que lo hacemos permanentemente. Ese error sistemático recibe el nombre de sesgo. Hazme tu pregunta. Profe, pero eso ya sería como en la conclusión de todo este pues trabajo investigativo, ¿cierto? O sea, esto ya sería como al final, lo de la validez. Normalmente. O esto ya se propone en el principio. A ver, no al final. Pero yo puedo llegar a un resultado de buena validez si evito algunas cosas que ya se las voy a explicar. O sea, yo no puedo evaluar la validez de un diseño antes de hacerlo. Tengo que hacerlo y al final lo evalúo.
Pero la idea es que cuando yo le evalúe la validez sea alta. O sea, que no haya incurrido en errores, que no haya incurrido en sesgos. ¿Ya? Y eso, ¿cómo me doy cuenta yo? Cuando planteo ciertas cosas antes de arrancarlo y que las cumpla durante el proceso del estudio, para que cuando yo haga el análisis y me evalúen la validez no vaya a estar afectada. ¿Ya? Y eso depende de eso que está aquí, ¿ya? Que dice sesgo, que eso es un error sistemático. Y dice, sesgo se define como la discrepancia entre el valor real y el valor estimado de algo. Cuando yo voy a hacer un estudio, cualquiera que sea, descriptivo, analítico, experimental, todos los estudios se fundamentan en medir, ¿ya? Medir cualquier cosa. Por ejemplo, en el cuento de las vacunas estamos mirando o están midiendo, los que están haciendo este experimento están midiendo el nivel de anticuerpos que están generando las personas, ¿ya? Y qué tanto le duran esos anticuerpos en el organismo, o sea, cuánto le va a durar la protección frente a esa enfermedad, si hay que volver a revacunar o no. Y eso es lo que no sabemos todavía, porque estamos en una carrera, ¿ya? No sabemos si nos toca volver a vacunar dentro de un año, porque no ha pasado un año de evaluación y no sabemos en las personas que se les aplicó la vacuna si después de un año todavía tienen anticuerpos o los niveles de anticuerpos cómo están. Por eso me parece que ha sido bastante acelerado, pero todavía no se sabe qué pueda pasar en el tiempo. ¿Qué tanto dura esa inmunidad? ¿Ya? En las otras vacunas se ha demorado, los parámetros o los tiempos de estudios han sido los adecuados. Por eso, por ejemplo, uno sabe que la vacuna de la BCG solamente se aplica una sola vez. Y no hay que volver a aplicar porque la inmunidad que genera para un tipo de tuberculosis es de toda la vida. Pero hay otras vacunas como, por ejemplo, de la influenza, que es muy parecida al coronavirus, porque es también un coronavirus, ¿ya? Hay que aplicarla cada año, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque ya en la evaluación inicial, que duró un tiempo, se dio cuenta que cada vez salía una cepa y que había que generar una vacuna nueva, pero ya saben la técnica cómo se hace. Eso no lo sabemos todavía, ¿ya? Eso puede que invalide el resultado del estudio por la carrera. ¿Qué es un sesgo? Aquí lo dice, discrepancia entre el valor real y el valor estimado. ¿Quién me puede explicar qué entiende de eso? Pues, profe, el valor estimado es lo que yo pretendía encontrar en mi estudio, el valor real fue lo que encontré. Y pues la discrepancia ya hace como en referencia al final de que hay una diferencia relativamente considerable entre lo que ocurrió y lo que yo esperaba. Ejemplo, con algo tangible. Por ejemplo, una vacuna, y yo quiero medir la cantidad de anticuerpos que tengo una vacuna, pues yo espero que me genere una inmunidad duradera, ¿no? Pero luego me doy cuenta que la vacuna no me generó la inmunidad o no me la generó como yo esperaba que fuera, una inmunidad al menos muy efectiva. No, no. Eso es evaluación del resultado. No es por ejemplo. Acuérdense que les dije, error sistemático. ¿Qué es algo sistemático? Algo que hacemos cotidianamente, sin querer, queriendo, pero lo hacemos. ¿Qué creen ustedes que sea eso? ¿En qué se puede aplicar? Pues, profe, Discrepancia entre el valor real y el valor estimado. Johnny, ¿vas a hablar? pues, profe, Ponle un poquito de volumen que casi no te escuchamos. eso también se podría interpretar como que uno, por lo menos hay en ese momento 50.000 vacunas, entonces uno espera que esas 50.000 vacunas sean utilizadas, pero por lo menos digamos que en alguno de los sitios donde hay vacunas en la cadena de frío, o no le dan utilidad las vacunas bien a la cadena de frío, entonces se dañan esas vacunas, entonces finalmente no se terminarían vacunando las 50.000 personas y no las ponerle 48.000 personas porque las 2.000 vacunas se dañaron. Puede ser, pero eso es muy, digamos, no es frecuente, ¿ya? Pero podría ser un ejemplo.
Pero hay cosas que nosotros hacemos cotidianamente y que ustedes como médicos las van a hacer cotidianamente. ¿Ya? Y que historia clínica, por eso les digo yo que la historia clínica no es el mejor instrumento para hacer investigación, porque la historia clínica está llena de sesgos, está llena de discrepancias entre el valor real y el valor estimado. Y les voy a colocar un ejemplo de la cotidianidad. Daniela Rodríguez, Señor, ¿a ti te enseñaron a tomar el pulso radial? sí, señor. ¿Cómo te enseñaron? Haznos un resumen ejecutivo. ¿Sabes cuál es el pulso radial, no? Sí, sí, sí. ¿Dónde queda? El radial aquí, ¿no? Eso. ¿Cómo se toma? ¿Cómo te enseñaron que debe tomarse? Pues así con la mano se coloca pues los deditos y bueno, cuento un minuto cuántos pulsos se encuentran ahí. O la otra con el Espérate. Un minuto es ¿cuántos segundos? 60. Eso es lo que le enseñaron, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, ¿cómo lo hace la gente en la vida real? ¿Y cómo se hace en los hospitales donde no tienen pulsoxímetro? Donde lo tienen que hacer manual, ¿cómo lo hace? Una vez cada cierto tiempo. No, pues se mide cada 4 horas, pero ¿cómo lo hacen cuando lo miden? Sencillo, profe. Lo que hacen 30 es segundos se tomar multiplican por 2. 15 o 30 y se multiplica por 4 por 2. Eso es lo que le enseñaron. Eso es lo que le enseñaron. No, tomar los Y ese 60 segundos. Ese es un error sistemático, que sabemos que el pulso puede modificar. Si usted lo toma en 15 segundos y usted llega con la mano helada y se la coloca al paciente, ¿ya? ¿Qué pasa con el pulso? Se acelera, ¿sí o no? Y si usted lo toma en 15 segundos y lo multiplica por 4, usted va a decir que esa persona está taquicárdica. En los 45 segundos restantes que usted no le tomó el pulso, la mano suya se pudo haber calentado y el pulso no, empezó a normalizarse. ¿Ya? Entonces usted está dando un valor estimado, que es el de la medida, que es diferente al valor real, o sea, el que tiene el paciente. Eso lo hacemos cotidianamente. Cotidianamente. Ah, es que tenemos muchos pacientes y no alcanzo. Pero entonces usted le va a dar un mal diagnóstico a ese paciente, lo va a clasificar con una condición que no tiene, porque estamos cometiendo un error sistemático y sabemos que no se debe de hacer, pero sin embargo lo hacemos. Por eso les decía que es como el Chavo del Ocho, lo hacemos sin querer, queriendo. Sabemos que no se puede hacer, pero así tomamos el pulso. ¿Ya? Ustedes han visto, y me perdonan ustedes que están formando como médicos y médicas, la que ustedes vayan a cometer. ¿Ya? Uno ve muchos médicos que cuando están haciendo la evolución de los pacientes, lo que hacen es copiar. Ahora, como está más fácil, control C, control V, copian la evolución que escribió el del turno anterior por la carrera y lo pegan. ¿Ya? Y no se da cuenta si el paciente durmió bien o si tuvo fiebre, no coge, copia por la carrera. Y ahí tenemos una discrepancia entre lo que debería, en lo que tiene el paciente y lo que se está colocando. ¿Ya? Y eso es muy frecuente. Otro error sistemático que cometemos cotidianamente. Lo hacemos con la toma del peso. Si yo le voy a tomar el peso a un paciente y si le estoy haciendo control de peso, lo ideal es que usted el peso lo tome a la misma hora todos los días y en las mismas condiciones. Y que antes de que usted pese a la persona, calibre la báscula. Pero si usted un día lo pesa antes de desayuno, al otro día se le olvidó y lo pesó después de almorzar, ¿ya? En un día porque tenía tiempo, cuadró la báscula.
le cuadró el 0 y al otro día por la carrera, ay, no pasó el paciente y lo encaramó y ni siquiera se dio cuenta si estaba el 0. Eso lo cometemos cotidianamente, eso es un error sistemático, eso es un sesgo, porque yo estoy determinando un valor, estoy estimando un valor que es totalmente diferente al valor real que tiene la persona y eso hace que lo clasifique mal, ¿ya? Y de eso está lleno la historia clínica. Ustedes han visto, y si no han visto, les va a tocar ver, que muchas veces el paciente llega a la consulta, ¿ya?, en una fase temprana de la enfermedad, que eso se les enseñó o se los debieron de haber enseñado el semestre pasado en epidemiología general, cuando les hablaron de la historia natural de la enfermedad. En la etapa subclínica, donde los signos y síntomas son inespecíficos, ¿ya?, normalmente el terapeuta, que es el médico, o la médica, que es el que está capacitado para hacer diagnóstico, le coloca el diagnóstico presuntivo y se lo coloca con un signo de interrogación. Y eso es válido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los signos y síntomas que tiene en ese momento no te permite, tú sospechas que es tal cosa y lo dejas interrogado, ¿ya? Porque no tienes más elementos. Pero usted observa que el paciente transcurre X tiempo, se mejora, la terapéutica que se le instauró le dio respuesta y se curó, y el paciente sale con el diagnóstico interrogado. A nadie se le ocurre cambiarlo. Y hay testes de laboratorio que confirman que esa sospecha era adecuada, ¿ya? Y el paciente siempre está con el signo de interrogación en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque estamos copiando y pegando. No, pero es que aquí tengo el examen. Sí, mira, sí tiene tal cosa. Quítele el signo de interrogación y déjele el diagnóstico. ¿Qué es? O cambien. Pero usted ve que siempre el paciente llega con el mismo diagnóstico, se lo interrogamos. Hay unos que le colocan hasta 2 y 3 signos de interrogación. ¿Ya? Eso lo van a ver ustedes. Eso se llama un sesgo. ¿Ya? Eso se llama una discrepancia entre el valor real y el valor estimado. Por eso yo les digo, que la historia clínica no es un buen instrumento para investigación, porque tiene muchos sesgos y además lo manejan diferentes personas, ¿ya? No siempre la misma persona, y usted sabe que hay diferencia de criterio entre una persona y otra. Hay médicos y médicas, especialmente cuando están en formación como ustedes, que escriben hasta lo último en la historia. Paciente que llega por sus propios medios, vestida de falda, café, blusa amarilla, tacones rojos, lo escriben todo. Y cuando se gradúan y ya son profesionales y tienen un cartón, si escriben 3 palabras, no escriben 4, y de las cuales entiende una sola. Eso se llama un sesgo, ¿ya? Y eso lo van a ver, ¿ya? Por eso la historia clínica no es buena, y vuelvo y repito, para que venga, es que el profesor dijo que no servía la historia clínica. Para investigación, que es lo que yo sé. Yo no soy médico, los pacientes se curan, se mejoran, porque hacen las cosas que deben de hacer, pero para investigación, la calidad de la información que está en la historia clínica no es la adecuada para hacer investigación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la historia clínica está llena de discrepancias entre el valor real, que es el que tiene la persona, y el estimado, que es el que mide usted. Signos vitales, ¿ya? O cualquier otro tipo de cosas. Sí que es frecuente, por ejemplo, cuando ustedes están rotando por obstetricia o por ginecología, ¿ya? Cuando tienen que medirle la frecuencia fetal o la fetocardia al feto. Y acuerden que la mejor manera, bueno, eso se los van a enseñar cuando lleguen allá, es utilizar una corneta que se llama el estetoscopio de Pinar, que el mejor es el de madera. Pero para que usted escuche bien y diferencie cuál es la frecuencia cardíaca de la mamá y cuál es la del feto, usted tiene que primero ubicar la posición del feto. Si está para el lado derecho, para el lado izquierdo, ¿ya? Si está de cabezas o está de nalgas, para saber en qué lado lo coloca, ¿ya? Y como eso es tan complicado, usted coloca la corneta, ¿ya? ¿Cuánto tiene fetocardia? 144. Y usted no escuchó nada. Y usted ve que todas las historias clínicas de ginecología o de obstetricia o de control de trabajo de parto, todas tienen 144, 144.
porque eso es lo que dicen que es la fetocardia normal, pero muchas veces nosotros no encontramos o no escuchamos bien, o sea, no estimamos, y como el valor real, como el valor que nos dicen normal es ese, ¿ya? En algunas historias, y ustedes lo van a ver, que cuando ven el valor de la fetocardia le colocan una X, hay veces, o un símbolo de más, o sea, fetocardia positiva. ¿Qué es fetocardia positiva? Un latido cardíaco. ¿Eso es normal? Y algunos le colocan hasta 3 crucecitas. ¿Por qué? Porque no estimamos el valor, porque no sabemos escuchar. Y de eso está lleno la historia clínica. ¿Ya? Y ya se universalizó fetocardia positiva, que es positivo para un feto. ¿Ya? Que es positivo para un feto. Eso hace que se presenten los 3 principales sesgos que son estos. Estos no son los únicos, pero son los más frecuentes. El sesgo de información, ¿ya? Que se da cuando yo tomo una información inadecuada, o sea, cuando no hago una calibración o una estandarización del procedimiento para medir. Por ejemplo, si a mí me enseñaron que el pulso radial se toma en 60 segundos y no tengo pulso oxímetro, pues cuéntalo en 60 segundos. Ahí usted está estandarizando el procedimiento y va a hacer una buena clasificación de la persona, porque se va a acercar en la estimación que usted hizo al valor real que tiene el pulso de esa persona. Si usted va a tomar como variable el peso, estandarice el procedimiento. ¿A qué hora se deben de pesar los pacientes? ¿Ya? Y calibrar el instrumento que voy a hacer la medición. No es lo mismo pesarlos por la mañana o pesarlos por la tarde o después de cada comida, porque va a haber una variación. Si usted dice, los voy a pesar después de almorzar, pues todos los días tiene que ser después del almuerzo. ¿Para qué? Para que la ingesta de alimentos no genere una variación en ese peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo no tengo una información adecuada, voy a hacer una mala clasificación de los sujetos de estudio. Y si yo los clasifico mal, pues no voy a cumplir mi objetivo, me voy a desviar, no termine en Cartagena, sino que termine en Pasto. ¿Ya? El otro sesgo bien importante se llama el sesgo de selección, que es muy frecuente. ¿Ya? Acuérdense que esta parte es el tercer paso del método científico, seleccionar la muestra o aplicar técnicas de muestreo que me permiten que esa población que yo voy a estudiar me represente a la población. Es que es un sesgo de selección cuando la muestra no es representativa de la población, cuando usted no aplica una técnica adecuada de muestreo. ¿Eso qué hace? Que no se puede hacer inferencia de lo que usted obtuvo sobre la población. Entonces, con la pregunta que me hacía la compañera ahora, esto se evalúa al final del estudio, pero yo lo puedo evitar cuando antes de recoger la información, por ejemplo, calibro y estandarizo, y antes de empezar el estudio defino cómo voy a seleccionar la muestra. O sea que estos 2 sesgos se pueden evitar. No quiere decir de que siempre vayan a ocurrir. Entonces alguien al principio me preguntaba, profesor, y entonces si la historia clínica no sirve, ¿qué hago? Hay otras fuentes de información. Yo creo en el diagnóstico, así lo es el interrogado, pues es la enfermedad que tiene la persona. Entonces me sirve como elemento para identificar los sujetos de estudio. Ahora, no me quedo solo con la información de la historia. Hay historias clínicas de algunas instituciones que son muy buenas porque tienen una auditoría de las historias, tienen un grupo que hace auditoría y tienen, digamos, procedimientos para asegurar que esa información sea de buena calidad. Le hacen seguimiento a los médicos que no cumplen con eso y le llaman la atención y entonces registran con calidad la información. Pero eso es muy poco frecuente y la mayoría de las instituciones de salud tienen esa característica. Y el tercer sesgo, que es muy frecuente, que no se puede evitar. ¿Alguien va a hablar? Sí, tengo una pregunta. En esa selección, o sea, ¿la selección de la muestra de la población se refiere solo como a la cantidad de personas o también, digamos, se refiere al ciclo de vida en el que se ubican, pues dependiendo el estudio que yo quiera hacer y eso?
A ver, la cantidad te la determina el tamaño de muestra, que es el segundo paso. Para la selección, tú tienes que tener en cuenta cómo es la población de referencia. Entonces, por eso te dije ahora que existían diferentes técnicas de muestreo. ¿Ya? Aleatorio simple, estratificado por conglomerados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tú tienes en la población que vas a hacer tu estudio, la mayoría de las personas son personas adultas, pues la mayor cantidad de muestra tiene que ser personas adultas. No te vas a centrar en las personas jóvenes, porque el resultado no te va a servir para extrapolarlo a toda esa población donde la mayoría de personas son adultas. Entonces ahí tienes que hacer dos conglomerados. ¿Cuántos vas a necesitar para que te representen la población adulta, donde se esperaría que tuviéramos la mayor cantidad de personas de estudio? Y si hay menos población joven, pues la menor muestra va a ser en personas jóvenes. Pero eso ya depende de la dinámica interna de cada diseño y de cada población de referencia. Por eso el primer punto es determinar la población de referencia. Y con base en eso, yo ya identifico la cantidad y luego cuál es la mejor técnica para seleccionar para que esa muestra que yo vaya a estudiar me represente a la población y yo pueda extrapolar o inferir los resultados al final hacia la población general. ¿Listo? Pero todo eso se va haciendo antes de empezar el estudio. ¿Para qué? Para que cuando finalicemos, es que esto lo hicimos mal. Si lo hicimos mal, no cumpliste el objetivo. Si no cumpliste el objetivo, tu estudio tiene baja validez. O sea, no se puede aplicar. ¿Listo? O sea, esto, vuelvo y le repito, uno como evaluador lo hace al final, pero el investigador debe tenerlo en cuenta antes para disminuir esta posibilidad. El tercer sesgo es el que se llama sesgo de confusión, que también recibe otros dos nombres, o tres nombres. Variable de confusión, o factor de confusión, o en inglés se conoce con el nombre de confounding. ¿Ya? Que muchas personas utilizan ese término, confounding, con ing al final. Aquí está la definición. Dice, variable independiente asociada al factor de riesgo o a la enfermedad o a ambos que me sobreestima, o sea, me aumenta, o me subestima, me baja la asociación. Esto es igualito, que espero que se los hayan enseñado en epidemiología general cuando hablamos de los modelos causales. Y se habló del modelo multicausal. ¿Qué quiere decir el modelo multicausal? Que una enfermedad o un evento puede tener múltiples causas. Que puede que haya una causa que es la que está más directamente relacionada con él. ¿Ya? Por ejemplo, a nosotros siempre nos dicen, no coma mucha sal, no coma salado porque le va a dar hipertensión. Y es cierto que hay una relación directa entre alto consumo de sodio y hipertensión. Pero pueden haber otros factores que alteren esa relación. Por ejemplo, el género. La hipertensión es más frecuente en los hombres que en las mujeres. ¿Ya? Eso ya se sabe. ¿Y quiénes son las personas que menos se cuidan en la dieta? Los hombres. Las que son más estrictas o más rigurosas en la dieta son las mujeres. El hombre no tanto. Entonces, mire que la condición de género me puede estar confundiendo esa relación. ¿Ya? Este sesgo no se puede evitar, siempre va a estar presente. Entonces yo no puedo decir, bueno, cambiémonos de género y volvámonos todas mujeres para que no nos dé hipertensión o para que se disminuya la frecuencia. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Así usted se haga la cirugía de reasignación de género, usted siempre seguirá siendo hombre y siempre va a tener esa predisposición de sufrir más de hipertensión. Por ejemplo, la etnia. Ya se sabe que las personas que son de raza negra tienen mayor predisposición a sufrir de hipertensión. ¿Ya? Entonces yo no puedo hacer como hizo Michael Jackson, que se aclaró, pero en su genética siguió siendo de raza negra, con la predisposición de las enfermedades de raza negra. Eso es una variable de confusión que siempre va a estar presente. Yo no la puedo evitar. Profe, entonces, ¿cómo hacemos? Hay técnicas que te permiten identificarlas y usted como investigador, al final de los resultados, usted puede decir, en este estudio
tales y tales variables se comportaron como factores de confusión o fueron confusoras. Y con eso usted está mejorando la validez. Una cosa es que usted pase de agache y no las vea, y otra cosa es que usted las identifique y las plantee en su estudio. Estas fueron variables de confusión. Ahí usted está mejorando la validez. Las que se pueden evitar son estas dos. Y hay otros sesgos más que en el transcurso de los diseños se los voy explicando para que me los entiendan. Y el otro concepto es el concepto de precisión. ¿Ya? La precisión puede tener dos definiciones. La primera que dice probabilidad de repetición o reproducción de un estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que yo replique o reproduzca el diseño obtenga el mismo resultado. Pero ella dice preciso. O también puede ser esta, grado de similitud de resultados en diferentes estudios bajo las mismas circunstancias. Entonces, usted muchas veces escucha el concepto, este reloj es muy preciso, porque independientemente de donde estemos, siempre me va a medir la misma hora, o la hora exacta. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir precisión. Un estudio que cada que yo lo repito, encuentro resultados diferentes, o si lo aplico en una población y lo aplico en otra y en cada población tengo resultados diferentes, me quiere decir de que ese estudio tiene baja precisión. ¿Qué significa baja precisión? Que el estudio tiene errores aleatorios. ¿Qué son errores aleatorios? Errores debidos al azar. Entonces, la calidad del diseño epidemiológico está compuesto por dos errores. El error sistemático, que me afecta la validez, y el error aleatorio, que me afecta la precisión. ¿De qué depende el error aleatorio? ¿Cómo puedo yo mejorar el error aleatorio? Depende del segundo elemento del método científico. ¿Cuál era el segundo elemento del método científico? El tamaño de la muestra. ¿Ya? Por eso un estudio no se puede hacer, o lo ideal es que no utilicemos tamaños de estudio por conveniencia, sino que lo hagamos con base en el cálculo de un tamaño de muestra para disminuir la posibilidad de error aleatorio. Y les voy a colocar un ejemplo para que me entiendan mejor eso de precisión. Ustedes conocen el tiro al blanco, conocen la diana, ¿sí o no? No la diana Spencer, sino la diana, esa cosa que muchos de ustedes tienen detrás de la puerta de la pieza, que cuando no tienen nada que hacer, cierran la puerta y se agarran a tirarle dardos a esa cosita. Otros tiran otra cosa, pero lo ideal es tirar dardos. ¿Cuál es el objetivo de tirar en el blanco? O de tirar a la diana. ¿Cuál es el objetivo? Darle al centro. Pegar en el blanco, ¿sí o no? Ese es el objetivo. ¿Ya? Si usted tira y pega en el blanco, ¿cómo es usted como tirador? ¿Válido o preciso? Válido. Válido. ¿Por qué? Porque validez es capacidad de cumplir el objetivo. ¿Ya? Entonces, cuando usted tira y pega en el centro, usted es un tirador válido porque cumple con el objetivo, pegar en el centro. ¿Ya? Pero usted ve que hay personas que tiran y no pegan en el centro. Ese tirador no tiene validez, porque el objetivo de tirar al blanco no es pegar en cualquier parte, sino pegar en el blanco. ¿Listo? ¿Cómo se puede mejorar esa validez? Pues estandarizando el procedimiento, por ejemplo, mirando que no haya corrientes de aire. ¿Ya? Que si usted tiene problemas de visión, pues que se ponga sus gafitas para que vea bien dónde está el blanco. Que calibre si su instrumento de tiro tiene mira telescópica, que usted la cuadre para que siempre vean el blanco. Entonces usted está calibrando para que cuando tire, pegue en el blanco y cumpla el objetivo. ¿Qué es precisión? Precisión es que cada que usted tire, pegue en el mismo sitio. ¿Ya? Eso es precisión. Cada que usted haga un tiro,
pegue en el mismo sitio, independientemente de donde pegue. ¿Ya? Si cada que tiró pegó en el blanco, usted es un tirador de alta validez y de alta precisión. ¿Ya? Pero usted puede que tire y pegue en el mismo sitio, pero alejado del blanco. Usted es un tirador que no tiene validez, pero tiene buena precisión. ¿Por qué? Porque cada que tiró pegó en el mismo sitio. Ahora tenemos que mejorar la validez. ¿Por qué nos desviamos? Pues había corriente de aire, prendió el ventilador, uno calibró la mira para llegar. Entonces, mejora eso para que pegue siempre en el blanco. Pero hay personas que cada que tiran, pegan en diferentes sitios. Nunca pegan en el mismo sitio ni pegan en el blanco. Entonces, eso es un tirador que ni tiene validez ni tiene precisión. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo mejorar la validez? Ya se los dije. Calibrando el instrumento, evitando las corrientes de aire, etc. Pero ¿cómo mejoro yo la precisión? La precisión, dijimos, ahora depende del tamaño de la muestra. ¿Cuántas veces tiene usted la posibilidad de pegar en el mismo sitio? ¿Cuando tira 10 veces o cuando tira 100 veces? Cuando tira 100. O sea, cuando usted aumenta las posibilidades de tirada, pues tiene mayor probabilidad de que varios tiros le peguen en el mismo sitio. Por eso la precisión depende del tamaño de la muestra. Y para poder cumplir el concepto de que tenga el mismo resultado a diferentes circunstancias, quiere decir que si yo voy a hacer un estudio en Cali y voy a hacer el mismo estudio en Medellín, tengo que tener en cuenta las condiciones de las dos ciudades para trabajar con tamaños de muestra diferentes. Por ejemplo, si voy a mirar el efecto del cigarrillo en la mancha de los dientes, en el Valle fuman menos que en Medellín, que fuman más. Entonces, en Medellín tendría menos población para estudiar porque es muy frecuente el factor de riesgo. Y en Cali necesito un tamaño de muestra mayor. ¿Por qué? Porque es menos frecuente la cantidad de personas que fuman. Eso es lo que quiere decir precisión, que yo debo de ajustar el tamaño de muestra de acuerdo a las condiciones que tenga. Un momentico que ya se me va a descargar esta vaina. Echémosle candela. ¿Listo? Ese es el concepto de validez y ese es el concepto de precisión. ¿Alguna pregunta? O sea, yo tengo una pregunta, profe. O sea, que entre menos haya como que personas a las cuales yo quiero estudiar, tengo que aumentar la muestra y entre mayor cantidad de personas las cuales puedo estudiar porque presentan mayor factor de riesgo, debo quitarle más personas. Cuando sea más frecuente el factor de riesgo a estudiar, necesito menos población para estudio. Y donde sea menos frecuente el factor de riesgo que usted quiere estudiar, se requiere mayor población. El tamaño de muestra va a ser más grande. O sea que eso es inversamente proporcional a la presencia del factor. Entre más frecuente sea el factor de riesgo, tamaño de muestra más pequeño. Profe, ¿y cuál es la explicación de eso? ¿Cómo? Para poder asegurar poder obtener el resultado que yo quiero. ¿Ya? De ahí que sea un elemento del método científico, que es el determinar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se determina dependiendo de qué tan frecuente sea el factor de riesgo. Y eso automáticamente te lo hace el programa de computador. Por eso uno de los parámetros que te pide es la frecuencia o la prevalencia. Si la prevalencia es baja, te va a dar un tamaño de muestra grandísimo, porque ya está ajustado. ¿Para qué? Para asegurar que en esa población podamos encontrar los casos necesarios para evaluar mi hipótesis. Pero si la prevalencia es alta, inmediatamente el cálculo te da pequeño. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es muy frecuente ese factor y con poquitas personas podemos encontrar la relación que estamos buscando. ¿Ya? Eso es inversamente proporcional. ¿Listo? Bueno. Abaunza Barragán Camilo. Presente, profe.